Son las 8 de la mañana con 38 minutos. A esta hora está en línea directa a través de la plataforma Zoom Esteban Bernal. Él es ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, bienvenido a Ecuador a las 7. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, Freddy. Gracias por la invitación y mil disculpas por la conexión tardía, pero a veces la tecnología nos juega una mala pasada, pero adelante. Lo entendemos, ministro, muchas gracias. Lo importante es tener la posibilidad de entregar información a los ciudadanos. Queremos hacer una suerte de balance de lo que ha significado la acción social que ha desplegado el gobierno del presidente Guillermo Lasso a lo largo de este 2022, en beneficio, claro está, de los sectores más vulnerables que tiene el país. ¿Cómo califica usted? ¿Qué nos puede decir a manera de balance? Ministro, le escuchamos. Buenos días. Mire, es claro que hay dos aspectos fundamentales del gobierno nacional que han tendido una nota positiva, yo diría sobresaliente con respecto al año que concluye 2022, más allá de las opiniones que puedan vertirse, mi estimado Freddy. En días pasados estuve en la Asamblea Nacional y un asambleísta me decía, bueno, los números suenan bonitos, pero las percepciones son otras. Bueno, yo no juego por percepciones ni administramos por ellas. Tenemos que trabajar sobre hechos ciertos, cuantificables, datológicos, y eso muestra tanto el área económica del gobierno nacional cuanto la social. En lo que a mí respecta, como rector de la política social y presidente del gabinete social del presidente Lasso, hemos llevado adelante grandes y significativos programas que han permitido efectivamente dar una mayor cobertura a los sectores vulnerables. Déjenme empezar, por ejemplo, reconociendo de que la caída que ha tenido el trabajo infantil en el Ecuador es extremadamente significativa. Nosotros recibimos un gobierno en mayo del 2021 con una tasa de trabajo infantil del 10.4%, con aproximadamente 380,000 niños y niñas que estaban en trabajo infantil en aquella época. Hoy hemos logrado una reducción a noviembre del 2022 a 260,000, con una tasa del 7.1. Es indudable que todavía es un número significativo, pero hay una reducción considerable que nos ha permitido levantar programas tanto en erradicación del trabajo infantil como en la reducción de mendicidad. Ahí nomás, Freddy, un indicador que nos da cuenta cierta que el trabajo en política social, que viene de la mano de la política económica, porque usted no puede reducir el trabajo infantil si un padre de familia no ha accedido a un empleo adecuado, si una madre de familia no cuenta con un empleo adecuado que le permita disminuir grandes males de su entorno familiar, migración, inseguridad, desnutrición crónica infantil, trabajo infantil, por supuesto, mendicidad. Por lo tanto, ambas políticas vienen de la mano y los resultados son tangibles, hechos ciertos. Una precisión nada más en esto, señor ministro. ¿Cómo asegurar que estos cerca de 100,000 menores que han dejado las calles y de hacer trabajo infantil no van a volver? Porque este es un tema que nadie lo puede garantizar, depende de muchos factores. Amenazas de los padres para que vayan a hacer lo que deberían hacer los padres es uno de los factores. Otro, que en realidad el padre y la madre no pueden llevar el sustento al hogar. Otro es que no tengan padre y madre y están en las calles para sobrevivir. Es decir, hay muchísimos factores que marcan la presencia de los menores en las calles haciendo trabajo. Mire, efectivamente hablamos de más de 120,000 niños, niñas y adolescentes que ya no están en las calles, pero hay un gran número, 260,000 todavía, que debemos continuar trabajando. Usted ha planteado dos aspectos fundamentales. El primero, las causas. Las causas tienen a su vez una reflexión coyuntural y una reflexión estructural con respecto a la realidad que vive el Ecuador en la calle y en el trabajo infantil. Uno, una situación pospandémica que nadie desconoce. Dos, una situación de mala práctica política que nos llevó a acrecentar al país a un nivel de pobreza del 32%, hoy 25%. De pobreza extrema, 14.7% en mayo del 2021, hoy
10.7%, con una proyección inclusive a concluir el año con el 9.7%, lo cual muestra que esa es una realidad estructural del por qué venían estando una gran mayoría de niños, niñas, adolescentes en las calles. Situaciones coyunturales, pero no menos importantes, eso que usted ha citado, Freddy, la mala práctica de los padres. Yo creo que la mala conciencia de una sociedad que es expulsora del trabajo infantil, a la que hemos acudido mediante trabajos de concientización, de contención, de prevención, en donde realizamos actividades, no solamente esta época navideña, durante todo el año, lúdicas, educativas, de concienciación de lo que significa el riesgo para aquel niño o niña que esté en calle, que esté en situación de calle, en donde se vuelven caldos de cultivo para aquellos sectores mafiosos, delincuenciales, que usan esos espacios inclusive para captar adolescentes a sus bandas delincuenciales. Por lo tanto, es importante todo el trabajo preliminar que se realiza, pero también el trabajo de concientización y sobre todo de recuperación de sus derechos educativos, sus derechos de salud, sus derechos de bienestar social, que se lo hace mediante 18 meses, mediante un programa que se denomina ETI, Erradicación de Trabajo Infantil, que hoy por hoy tiene una cobertura de 11.960 niños y niñas, más 2.400 adicionales adultos que estaban en condiciones de mendicidad. Es decir, tenemos 14.400 aproximadamente que están en este proceso. Usted dirá, versus 260.000 todavía es poco. Así es real, a pesar de la inversión del Estado en casi 13 millones de dólares, 12.800.000 aproximadamente que realizamos desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero por eso le decía a Freddy, a grandes problemas estructurales, como los que he mencionado en esta entrevista, grandes soluciones en esa misma línea. La creación de empleo es fundamental, por eso el presidente Lasso y su gabinete empeña permanentemente en generar empleo. Hemos logrado, según INEC, 508.000 nuevos empleos adecuados, que el resultante paralelo a ese número, a ese dato, es el que le acabamos de dar a usted, el que acabamos con usted de darle a la ciudadanía, pero que tiene que continuar de manera permanente. ¿Cómo sostener en el tiempo? Mediante políticas claras, de una buena economía sana, de además este proceso de sensibilización a través del Ministerio Rector de la Política Social, como es el MIES, en territorio, la permeabilidad de estas realidades que viven los niños y niñas en las calles, para evitar que esto, lejos de continuar esta buena racha, diría yo, de ir disminuyendo el número de niños y niñas en las calles, tengamos la posibilidad de que esto tenga más conciencia en los sectores expulsores de esta situación. Pero Freddy, mire, lo más importante de todo esto es que además de este trabajo en este sector, el vulnerable en el Ecuador, el presidente Lasso ha dispuesto, como fue desde el inicio de su gobierno, de mayo del 2021, durante todo este 2022, el afianzamiento en un programa que en otrora era un tema que no se tocaba y hoy forma como una bandera de lucha, como un legado de nuestro gobierno, que es la disminución de la desnutrición crónica infantil. Este 2022 ha sido de gran avance. En junio lanzamos el programa Infancia Futuro y hemos entregado como MIES 37.000 nuevos beneficiarios de bonos Infancia Futuro para madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días en los sectores priorizados, que son aquellos en donde mayor prevalecencia tiene la desnutrición crónica infantil. No sabe cuánto esto significa para el futuro del Ecuador. Muchos, como lo dice el presidente Lasso, le han aconsejado, han dicho, mira, este es un tema que no vende. Y el presidente con mucha profundidad y civismo ha dicho, eso es lo menos importante. Lo importante es pensar en el Ecuador del futuro, en donde logremos esa perversa porcentualidad del 29%, disminuirla, al menos en nuestro gobierno, por lo menos 6 puntos porcentuales. Eso es responsabilidad con el futuro del país, porque la desnutrición crónica infantil, Freddy, que es un tema que se lo debate en todos los ámbitos ya, no es un asunto aislado para un Ministerio de Salud, un Ministerio de Inclusión Económica y Social, esto es un tema transversal del gobierno nacional. Creo que ese es el mayor legado
que no solo queda de este año 2022, sino que quedará del gobierno del presidente Lasso, porque Freddy, un gobierno puede dejar de hacer un kilómetro de vía. Es probable que eso genere muchas dificultades económicas, comerciales, productivas, pero el siguiente año usted puede recuperar haciendo ese kilómetro de vía, metafóricamente hablando, ¿no? Y la recuperación puede ser hasta con creces de la economía, de la producción, de la comercialización. Pero si usted descuida un niño y este niño adquiere desnutrición crónica infantil, eso es irreversible. Sus problemas físicos, psicológicos, intelectuales quedan de por vida. Y esto es una responsabilidad no solamente con aquellos niños, que es nuestra prioridad, de acuerdo al propio artículo 44 de la Constitución, sino es también una responsabilidad con el país, es entregarle una sociedad ávida de trabajar, de impulsar, de desarrollar, de aportar para el desarrollo económico del país en el futuro. Eso es pensar en un Ecuador del futuro y no en el Ecuador de la coyuntura. De acuerdo, ministro, debe avergonzarnos a los ecuatorianos tener una cifra tan alta de desnutrición crónica infantil, más aún cuando sabemos que es un tema en la práctica irreversible y que está afectando al futuro en general de nuestro país, con 3 de cada 10 niños con problemas de este tipo, y también entendemos que es responsable por parte de un gobierno, cualquiera que este sea, el asumir, afrontar este tema que quizá no es popular como usted lo dice, pero sí es responsable atacarlo. En buena hora que sea así. Hemos sido testigos de algunos de los esfuerzos que en esta materia hace el gobierno. Qué bueno, pero los sectores vulnerables son muchos. Si no me equivoco, son 10 bonos los que entrega actualmente el gobierno a más de 2 millones de ecuatorianos que están en situación de vulnerabilidad, señor ministro. Así es, Freddy. Y yo creo que el sector vulnerable al que nosotros atendemos, mire usted, le he tocado un tema sobre los 37,000 bonos que entregamos a madres gestantes como propio de un programa de disminución de la desnutrición crónica infantil del presidente Lasso y su gobierno. Pero a ello súmese varios aspectos fundamentales con respecto a la protección de los demás sectores. Primero, incrementamos el bono a $55 a más de 1.010.000 núcleos familiares en el Ecuador. También hemos tenido la posibilidad de continuar con esta cobertura y en total llegamos a tener una cobertura de 1.459.000 núcleos familiares en el país, con una inversión de $1.300 millones. Freddy, nuestro ministerio concluye el año con una inversión total de $1.711 millones, que verificado con el codificado, hablando en cuentas nacionales, vamos a terminar con una efectiva ejecución del 99.7%. Esto entiendo que es sobre el codificado, porque si habláramos sobre el asignado, que es el valor inicial que se entrega al presupuesto general del Estado en enero de 2022, ¿no? Inclusive concluimos con mayor recurso. Iniciamos con una asignación de $1.630 millones y vamos a concluir con $1.711 millones. Esa es una muestra clara de que para el gobierno nacional, para el gobierno del presidente y su gabinete, la prioridad es la política social. Ahí es una demostración clara solo en nuestro ministerio, con la inversión más alta de la historia del país, porque se han generado proyectos muy significativos que también se vuelven intangibles. Por ejemplo, nuestro gobierno y nuestro ministerio ha sido en este año de aquel de muchas de las primeras veces, primera vez que se entrega el bono Infancia Futuro, primera vez que se logra, Freddy, la posibilidad de que se haya concluido procesos de adopción en 8 meses, en 9 meses, en 7 meses, cuando esto venía acostumbrando a una realidad en un espacio sumamente tierno y necesario para el país, de haber abordado con responsabilidad de 3 años, de 4 años, y ha habido casos en los que se ha logrado una adopción en 5 años. Hoy, por primera vez, logramos 9 meses. ¿Cuántos menores han obtenido un hogar de esta manera, ministro? Mire, hemos logrado 172 procesos de adopción, pero yo me recurro a los temas particulares en los cuales ya se incorporan
incorporaron al proceso de abrazo de adopción que nos comprometimos con el país, con usted en varias ocasiones en su medio de comunicación, en la misma Radio Única tuvimos la posibilidad de analizar cómo cambiamos los tiempos, los procedimientos administrativos, institucionales, para lograr esta reducción y trabajar por quienes son nuestras verdaderas responsabilidades, aquellos niños que están en casas de acogida. Por eso, Freddy, hemos logrado estas primeras veces en muchos aspectos, y déjeme contarle uno más. Este año lanzamos en la ciudad de Guayaquil el proyecto de rectoría de voluntariado en el Ecuador, Vivo Joven, un proyecto que aglutina hoy por hoy a casi 5,000 jóvenes ya para incorporarse a actividades de carácter social. Nuestro objetivo es llegar a 40,000 al culmine de nuestro periodo, pero este lanzamiento del programa Vivo Joven, que su sigla además nos ayuda a comprender a dónde vamos, Vi de vinculación, obviamente bajo la rectoría de la Ley de Educación Superior, y Vo de voluntariado, porque debemos tener esa capacidad como Estado ecuatoriano de generar rectoría, coordinación del voluntariado en el Ecuador. A inicios del año pasado, usted recuerda los hechos de la Gasca, por ejemplo, ¿cómo no?, por el invierno ecuatoriano, tuvimos la posibilidad de vivir casi 31 puntos neurálgicos en el país, que fuimos personalmente con el señor presidente en aquel entonces a todos estos sectores a entregar toda la ayuda del gobierno nacional. Ahí pudimos evidenciar con el presidente Lasso de que no había una rectoría de voluntariado en el país, que los jóvenes tenían voluntad de estar, pero no había quien les guíe. Y por ejemplo, en un gerontológico, en uno de los cantones de la Sierra Centro, que por aluviones fueron dañados, ¿no?, como apoyo llegaron 20 donaciones ahí mismo, y de las mismas cosas. Lo que deseamos es por qué no se redirecciona para otros sectores, para un centro de desarrollo infantil, para personas con discapacidad. De ahí nace toda esta iniciativa de crear el programa Vivo Joven, que hoy es una realidad. 5,000 jóvenes actuando ya en todo el país, desplegados con proyectos para que además su impetuosidad de poder ayudar no se la piense hacerlo en África, ayudando a un niño que tiene desnutrición en este país, que si lo podemos hacer en buena hora, pero primero hagámoslo aquí, en Chaucha, en Chimbo, en Santa Elena, en la periferia de Guayaquil, en los barrios periféricos de Quito. Ese es el enfoque de este programa, que hoy por hoy ya es una realidad. Como ve, Freddy, este 2022 ha sido una suerte de muchas primeras veces para la política social, lo cual nos da tranquilidad del deber cumplido, estimado Freddy. Claro que sí, ministro, nos quedan pocos minutos y esos quiero aprovecharlos para saber qué va a hacer, qué planea su cartera de Estado, el gobierno del presidente Lasso, en materia social, ampliar la cobertura, crear nuevos proyectos, programas, abarcar a nuevos sectores. ¿Por dónde irá la acción social del gobierno? Muy puntualmente con respecto a nuestro ministerio, porque recuerde que en el marco de educación ha habido un avance significativo, inclusive en términos del presupuesto asignado por parte del Ministerio de Educación. El proyecto Medicina Cerca que lleva adelante el Ministerio de Salud serán grandes avances adicionales que tendremos en este próximo año, pero en lo que respecta al nuestro, muy puntual. Mire, primero hay que crear la ampliación de la cobertura comprometida en la programación. Logramos cumplir lo comprometido por el presidente en el Bono Infancia Futura, 37,000 madres gestantes en este año. El siguiente año incorporaremos 30,000 madres más, es decir, tendremos 67,000. Y el subsiguiente cumpliremos con el objetivo de tener 85,000 madres gestantes. Por otro lado, nosotros pusimos ya en práctica el proyecto SARA, Sistema Automatizado de Registro de Asistencia. ¿Qué significa esto, Freddy? Que ya piloteamos durante el último trimestre de este año para ver la eficiencia del sistema y que nos permita controlar a partir del mes de febrero a todos los centros de desarrollo infantil, a todos los centros de atención de nuestros sectores, adultos mayores, etcétera, para que si el Estado ecuatoriano entrega recursos a los cooperantes, que son fundaciones, que son municipios, juntas parroquiales, efectivamente se atienda al número de niños, niñas, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, para los que el Estado ecuatoriano cancela. Veníamos con un sistema precario, como lo dije en la Asamblea Nacional, en la propia Comisión de la Niñez, en donde se reportaba por el número de niños atendidos en Excel, ¿no? O mediante un sistema
precario en donde 15 días después le decían, señores ministerio, hace 15 días atendí a Juan, a Pedro, a María. ¿Quién garantizaba eso si teníamos registros ya prefirmados? Hoy por hoy un sistema tecnológico va a ponerse en marcha para garantizar no solo los recursos del Estado ecuatoriano, garantizar la atención al número de beneficiarios que efectivamente se requiere. Ahí nomás les cito algunos temas que vamos con mucha fuerza para el año 2023 y que Dios mediante, con el apoyo de todos los ecuatorianos, porque la política social no particulariza un sector, gobierno nacional, no, este es un compromiso de todos, gobiernos autónomos, también medios de comunicación, la sociedad civil, sector privado, es decir, entender que tenemos una responsabilidad por aquellas personas que más nos necesitan, Freddy. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el balance que hace el señor ministro de Inclusión Económica y Social, el economista Esteban Bernal, respecto del despliegue que ha hecho el gobierno a lo largo de este 2022 y un mayor control para el 2023 en entrega de recursos estatales a aquellos centros dedicados al cuidado infantil. Señor ministro, siempre queda corto el tiempo, le agradezco en todo caso por habernos atendido. Muchas gracias. Muchas gracias y un feliz año, Freddy, 2023. Un abrazo. También para usted, para su familia, para todos, un feliz año. Son las 9 de la mañana en punto. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM. Hemos llegado al final de esta emisión informativa y de opinión, amigos. Como siempre, queremos agradecerles por su confianza y sintonía. Nos reencontraremos el día de mañana. Que tengan un excelente día.